terminado la clase explicando qué onda con los fosfolípidos, ¿no? Habíamos recordado por qué la membrana plasmática consiste en una doble capa de fosfolípidos, por qué no es una capa simple y por qué no actúa otra molécula, ¿sí? Entonces se trata de fosfolípidos porque tienen la característica de ser anfipáticos, ¿sí? O sea que cuentan con una región polar y con una región no polar. Bueno, entonces esa característica le da la capacidad de interactuar con el agua, pero al mismo tiempo repelerse con el agua, ¿sí? O sea, que las cabezas polares, recuerden, dijimos que la cabeza de los fosfolípidos era polar. Siendo el agua una molécula polar, pues podrá haber aquí una interacción, ¿verdad? Dos moléculas polares pueden interactuar perfectamente entre sí. Los cuerpos que tienen la característica de ser no polares, pues no pueden interactuar con el agua. De nuevo, siendo el agua una molécula polar, pues va a repeler a estas porciones no polares. Precisamente por eso los fosfolípidos se van a organizar en una doble capa, para que los cuerpos no polares queden en el interior de esa doble capa y pues no haya una repulsión por parte de las moléculas de agua, porque recordemos que en sistemas biológicos, pues el principal componente, el componente primordial es agua. Bueno, entonces, pues también ayer les platicaba que la membrana plasmática se define como una doble capa de fosfolípidos, sí, como una doble capa de fosfolípidos. Pero en su composición vamos a encontrar más proteínas, de hecho, que los propios fosfolípidos. Entonces, en una membrana plasmática encontramos fosfolípidos, sí, en baja proporción. Encontramos mucho, mucho más abundantes a las proteínas. Entonces, pues vamos a comenzar esta clase platicando precisamente de esas proteínas. En una membrana plasmática nosotros podemos encontrar dos tipos de proteínas. Podemos encontrar a las proteínas que están simplemente adheridas a la doble capa de fosfolípidos o a alguna biomolécula adherida a la doble capa de fosfolípidos. Y esas son denominadas proteínas periféricas, ¿sí? Las que están simplemente unidas a los fosfolípidos o que simplemente están unidas a una sola cara de los fosfolípidos es una proteína periférica. Y a estas proteínas periféricas aquí en este diagrama las tenemos así, las tenemos representadas en este color como morado, ¿no? Ahí tenemos proteínas periféricas. Entonces estas simplemente van a servir como proteínas de adhesión para otras biomoléculas, ¿sí? No van a estar formando parte integral de la membrana plasmática, como es el caso de las proteínas, pues, integrales. Entonces, fíjense cómo las proteínas integrales no solo están adheridas a la doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Las proteínas integrales están embebidas entre los fosfolípidos de la doble capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas que son como naranjas o rosas, no sé qué color sea eh, las clasificamos pues precisamente como proteínas integrales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, como decíamos hace un momento, forman parte integral de la membrana plasmática, ¿sí? O sea, sí forman parte de la estructura de esta membrana. Entonces, estas proteínas integrales pueden ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos a las más comunes y a las más funcionales, que son las proteínas integrales transmembranales, ¿sí? ¿Por qué se llaman transmembranales? Pues porque atraviesan a la membrana plasmática de un lado de la membrana a otro, de la cara externa a la cara interna. Entonces encontramos a sus porciones terminales en ambos lados de la membrana plasmática, ¿no? O encontramos a las proteínas integrales, pero de inserción parcial, o sea, que están formando parte integral, como lo dice su nombre, de la membrana plasmática, sí, forman parte de la doble capa, pero atraviesan en una sola cara, sí, por ejemplo, esta, que como podemos ver, atraviesa solamente en la cara interna, sí. Hay proteínas integrales de inserción parcial que atraviesan solo la cara externa, sí, pero están presentes en una sola cara, ¿no? Entonces, pues, las proteínas que forman parte de la membrana plasmática pueden ser periféricas
o integrales, ¿sí? Proteínas periféricas o proteínas integrales. ¿Cuáles son las periféricas? Pues las que están simplemente adheridas a la periferia precisamente de la membrana plasmática. Y las integrales, que como lo dice su nombre, forman parte integral de la membrana plasmática. Estas proteínas integrales pueden ser como estas, de inserción parcial, o pueden ser como todas las demás, que son transmembranales. Entonces, estas proteínas transmembranales van a tener por ahí funciones bien características, ¿sí? De la membrana plasmática. Más adelante vamos a ver cuál es su función. Bueno, en la membrana plasmática no vamos a encontrar solo lípidos, también encontraremos carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos, en este caso, en forma de oligosacáridos, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan que es un oligosacárido, ¿verdad? En forma de oligosacáridos. Entonces dependerá del tipo de biomolécula al que esté unida su composición, ¿sí? Porque podemos tener oligosacáridos únicamente unidos a otra biomolécula, ¿eh? No los podemos encontrar así como que libres, formando parte de la membrana plasmática. Tienen que estar sí o sí pegados a un lípido, ¿sí? O a una proteína, formando lo que nosotros conocemos como glucolípidos, perdón, glucoproteínas en este caso, ¿sí? Glucoproteínas, o sea, un oligosacárido unido a una proteína integral o periférica, ¿eh? Fíjense que puede ser de cualquier tipo, integral o periférica. Esta es una glucoproteína y esta también es una glucoproteína, ¿sí? Y pues los oligosacáridos unidos a lípidos, ¿cómo se llamarán? Pues son precisamente glucolípidos. Sí, estas glucoproteínas generalmente funcionan en la membrana plasmática como receptores o marcadores celulares, ¿sí? Glucolípidos y glucoproteínas funcionan en la membrana plasmática como un marcador celular o como un receptor celular, ¿no? Por ejemplo, hemos estado platicando últimamente sobre los antígenos de membrana. Entonces, los antígenos de membrana, los marcadores celulares, pueden ser glucolípidos o glucoproteínas de membrana que le dan una característica específica a la célula de la que forma parte. Entonces, pues, vean la gran complejidad que tienen estas biomoléculas, ¿sí? Al asociarse con otras y formar estructuras eh, en un modelo biológico, ¿no? Como lo es la célula. Entonces, en estos sistemas biológicos, las glucoproteínas, los glucolípidos, las proteínas transmembranales, las periféricas, los fosfolípidos, en conjunto van a cumplir funciones que son importantísimas para los procesos fisiológicos ya del tejido o del individuo como tal, porque ya ven que ayer platicábamos que el comportamiento fisiológico de la célula también determina el comportamiento a gran escala del individuo del que forma parte, ¿de acuerdo? Pues esto lo vamos a estar viendo aquí. Bueno, por acá en las siguientes diapositivas, muchachos, les tengo las definiciones de estas proteínas integrales y periféricas, ¿no? Ahorita regresamos a una tabla y algunas preguntas que tenemos por ahí. A ver, entonces hay que destacar aquí algunos puntos importantes. Proteínas integrales que suelen atravesar por completo a la membrana plasmática, ¿sí? Que son las proteínas transmembranales, pero pueden estar embebidas parcialmente. Estas son las de inserción parcial, ¿sí? Las que atraviesan por completo son las transmembranales, ¿sí? Y las que están embebidas nada más entre los fosfolípidos son las de inserción parcial, ¿sí? Bueno, entonces estas proteínas tienen también, así como los fosfolípidos, la característica de ser anfipáticas. Les repito, ustedes ya saben qué significa anfipático,
¿verdad? Entonces son anfipáticas así como los fosfolípidos, por lo que pueden estar en contacto con la parte polar y la parte no polar de la membrana plasmática. Por eso puede haber una interacción entre las proteínas y los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, pues como platicábamos ayer, estas proteínas pueden tener un movimiento de rotación sobre sí mismas o un movimiento de traslación a través de la membrana plasmática. Y esto va a estar a cargo, recuerden, ¿no? De los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Entonces, por ahí digamos que tenemos una membrana plasmática, ¿no? Y por aquí habrá proteínas integrales, ¿sí? Una proteína integral. Entonces, recuerden que los microfilamentos del citoesqueleto se encuentran en la periferia de la membrana plasmática, rodeándola, ¿no? Entonces, estos microfilamentos van a anclar a esta proteína a su lugar o también la van a mover del lugar. Por eso decimos que pueden llevar a cabo movimientos de traslación, ¿no? Entonces, estos microfilamentos se pueden contraer para pasar a esta proteína integral más bien de aquí a acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esa posición, pues vamos a ver que el transporte por difusión facilitada va a ser más eficiente. Pero también recuerden que pueden llevar a cabo un movimiento de rotación sobre su propio eje, ¿sí? Un movimiento de rotación, pues precisamente para permitir el transporte de alguna sustancia como una proteína portadora, ¿de acuerdo? Entonces, proteínas integrales pueden ser transmembranales o de inserción parcial. Y las periféricas, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Estas periféricas no atraviesan a la membrana plasmática, están simplemente adheridas a alguno de los componentes, ya sea a los fosfolípidos o a algún otro componente de la membrana. Entonces, estas proteínas periféricas son simplemente componentes de adición para otras biomoléculas, por ejemplo, carbohidratos o algún otro tipo de proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la definición para que la chequen más adelante. Por acá tenemos una pregunta bastante simple, una pregunta de todos los días en los exámenes de admisión. Eh, ¿Cuál es el lípido que forma membranas celulares gracias a que contiene un extremo polar y una región no polar? Pues son precisamente los fosfolipidos, ¿sí? Una pregunta simple, una pregunta de todos los exámenes. Fácil, chicos. Pues ahí lo tenemos. Aquí les tengo una tabla bien interesante que nos muestra la proporción que hay de proteínas y de lípidos en la membrana plasmática, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, en la comparación de la membrana plasmática. Fíjense, aquí tenemos proteínas y lípidos. Membrana plasmática de los eritrocitos. Fíjense que en la membrana plasmática de los eritrocitos, la proporción de proteínas es mucho mayor, o bueno, no tan mayor, ¿verdad? Pero es mayor que la de los fosfolípidos, ¿sí? O del colesterol, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las proteínas representan una proporción mayor que los lípidos en la membrana plasmática. En la membrana plasmática de los hepatocitos se repite la misma cuestión, ¿sí? Más proteínas que fosfolípidos. En el retículo endoplásmico rugoso y en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos tenemos aquí sí una proporción mucho mayor de proteínas que de lípidos. Porque a propósito, estos dos componentes de la célula, retículo endoplásmico liso y rugoso, son membranas, ¿eh? Y lo mismo acá, miren, la envoltura nuclear de los hepatocitos, el aparato de Golgi de los hepatocitos, los lisosomas de los hepatocitos, que son todas membranas. Vean cómo tenemos en todos los casos una mayor proporción de proteínas que de lípidos totales, ¿sí? Y bueno, no se diga en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Entonces, pues, tenemos pues una proporción mucho mayor de proteínas que de lípidos en algunos tipos de membranas. Por eso les decía, el componente estructural, pues sí, son los fosfolípidos, ¿verdad? Pero el componente más abundante en una membrana plasmática son las proteínas. Así que tengan muy en cuenta eso, chicos, para la próxima vez que se pongan a estudiar a las membranas plasmáticas. Ahí tenemos esa tabla. Luego checan los demás componentes. Bueno,
Algo que quiero explicar aquí con mucho detalle son los mecanismos de transporte a través de las membranas, porque estos mecanismos se los suelen preguntar también comúnmente en el examen y les preguntan muchísimo también sobre ósmosis. Entonces me quiero centrar un poquito en esto de ósmosis para, para que quede bien explicado, ¿no? Y que puedan contestar cualquier pregunta que les hagan al respecto. Pero bueno, vamos a ver varios fenómenos de transporte a través de las membranas, ¿sí? Pero de manera general los podemos clasificar como transporte pasivo o como transporte activo, ¿sí? En un momento vamos a ver de qué depende uno y otro, ¿no? Los mecanismos de transporte pasivo en células eucariotas consistirán en ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Los mecanismos de transporte activo, pues van a ser las bombas de iones y los mecanismos de transporte en masas. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Estos últimos tres que tenemos aquí abajo, estos tres se conocen como mecanismos, mecanismos de transporte en masas. ¿Sí? O sea, grandes cantidades de solutos. Acá veremos que se va a transportar, por ejemplo, en ósmosis, agua, ¿no? En difusión simple se va a transportar gases, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Y en difusión facilitada, pues se van a transportar biomoléculas más grandes como la glucosa, ¿sí? Como el ácido pirúvico, ¿sí? Como otras componentes, pues, ¿no? Entonces, por difusión simple y difusión facilitada van a ser transportadas, pues, moléculas, ¿no? Agua, oxígeno, glucosa, etcétera, etcétera, pequeñas moléculas, ¿sí? Pero en la endocitosis, en la exocitosis y en la fagocitosis se van a transportar, pues, como lo dice su nombre, grandes cantidades de solutos a través de esta membrana, ¿sí? Enormes cantidades de solutos. Por ejemplo, piensen los que ya vieron fagocitosis, ¿no? O los que estamos viendo fagocitosis. ¿Qué decíamos que se fagocitaba en el caso de, o bueno, que se endocitaba en el caso de la fagocitosis? Una bacteria, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí yo tengo mi célula, ¿no? Una célula eucariota cualquiera, que va a endocitar glucosa, la molécula más grande que tenemos aquí, ¿no? La glucosa en este caso sería este diminuto puntito que acabamos de poner ahí, y todavía más pequeñito, ¿sí? Mientras que una bacteria, pues va a representar una mayor cantidad de solutos, ¿no? O un soluto, pues, mucho más grande, de mucho mayor tamaño. Entonces, pues, por eso decimos que el transporte activo se puede dividir de esta forma, bombas de iones y transporte en masas. Y bueno, pues para transportar estas grandes cantidades de solutos, pues lo que nosotros requeriremos serán vesículas. Entonces, estos solutos serán ingresados a la célula por medio de vesículas. Ya lo iremos viendo en su momento, chicos. Bueno, entonces vamos a explicar con detalle qué es cada uno de estos. ¿Sale? Vamos a empezar primero con el transporte pasivo. Y antes de hablar del transporte pasivo, siempre prefiero platicarles sobre ciertas leyes de la termodinámica porque esto nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, hablando de las leyes de la termodinámica, ¿no? Vamos a platicar, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? El que siempre les pongo. Ponemos en contacto un cuerpo a una temperatura específica, ¿no? Con otro cuerpo que se encuentra a otra temperatura. O sea, así separados son sistemas diferentes, ¿verdad? Este es un sistema y este es otro sistema. Pero si los pongo en contacto, van a formar entonces parte del mismo sistema. Y veremos que aquí las magnitudes termodinámicas que están actuando sobre ellos van a interactuar. Entonces, si yo pongo en contacto un cuerpo a una temperatura con otro cuerpo a una menor temperatura, pues veremos que la magnitud termodinámica que estamos estudiando se va a transferir, va a interactuar, como decíamos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo pongo en contacto dos cuerpos que se encuentran a, a diferentes temperaturas? Pues habrá una transferencia de calor, en este caso, ¿no?
veremos que se transmite o que se transfiere, mejor dicho, se transfiere una magnitud termodinámica de un cuerpo a otro. ¿Cuál? Calor. ¿Sí? Entonces veremos una transferencia de calor entre estos dos cuerpos que se encuentran a una temperatura y a otra temperatura diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El cuerpo que se encuentra a mayor temperatura va a transferir todo su calor hasta la al otro cuerpo hasta que se enfríe por completo. No, ¿verdad? Tiene que ocurrir esta transferencia de calor hasta que haya un equilibrio térmico, ¿sí? Un equilibrio térmico. Es decir, hasta que la temperatura del cuerpo, vamos a ponerle acá, cuerpo uno y cuerpo 2, hasta que la temperatura del cuerpo uno iguale a la temperatura del cuerpo 2, ¿sí? Entonces no es que se vaya a enfriar por completo este y que este vaya a aumentar muchísimo su temperatura. No, va a haber una transferencia de calor hasta que las dos temperaturas se igualen, ¿sí? Hasta que haya un equilibrio térmico. Les pongo por ahí también el ejemplo de dos cuerpos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en dos globos que están llenos con aire, pero con un volumen diferente de aire, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud vemos aquí diferente? ¿Qué gradiente vemos? Un gradiente de volúmenes, ¿sí? Y bueno, como hay un volumen, también habrá una presión, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos en contacto estos dos globos, ¿no? Vamos a decir que los conectamos aquí por medio de alguna tubería y que le ponemos una válvula, ¿no? Que podemos abrir y cerrar. Si los ponemos en contacto, ¿qué va a pasar aquí? Pues exactamente lo mismo que describíamos hace un momento, ¿no? Va a haber la transferencia de una magnitud termodinámica, en este caso, de un volumen de aire. ¿Y cómo va a ocurrir? Otra vez, de donde hay mayor volumen a donde hay este menor volumen. Y por consiguiente, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y la misma pregunta de su momento. ¿Va a ocurrir esta transferencia hasta que este globo se desinfle por completo y este se infle y aumente muchísimo su volumen? Pues no. La transferencia de estas dos magnitudes termodinámicas ocurrirá hasta que haya un equilibrio de volúmenes en este caso y un equilibrio también de presiones, ¿sí? Hasta que la presión del cuerpo uno iguale a la presión del cuerpo 2 y lo mismo con el volumen. Entonces, no es hasta que uno se agote y acá nos quede un montón y acá lo mismo, ¿no? Es hasta que se alcance un equilibrio, hasta que se igualen, ¿sí? Las temperaturas aquí o hasta que se igualen aquí los volúmenes. Y lo mismo, chicos, si yo pongo por ahí dos cuerpos con una diferente intensidad de corriente, ¿no? De donde hay mayor corriente, se va a transportar esa corriente eléctrica donde hay menor. Entonces vean pues el principio termodinámico aquí, ¿sí? Vean el principio termodinámico aquí. En la transmisión o la transferencia de alguna magnitud termodinámica va a ocurrir de donde hay más de esa magnitud termodinámica a donde hay menos, ¿sí? Por ejemplo aquí, de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. ¿Cómo fue aquí? De donde hay mayor volumen a donde hay menor volumen, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, este principio nosotros también lo podemos aplicar a sistemas biológicos. Vamos a pensar aquí en una membrana, ¿no? Que separa dos medios. Vamos a pensar acá en el medio interno y acá en el medio externo, ¿no? Una membrana plasmática que separa dos medios, el medio interno y el medio externo. Entonces, pues pensemos que en el medio interno yo tengo una cierta cantidad de solutos, pero en el medio externo yo tengo una mayor cantidad de solutos. ¿Qué va a pasar? Pues veremos la transferencia de esa cantidad de solutos de un lado a otro de la membrana. ¿Cómo? Pues exactamente como lo acabamos de platicar hace un momento, de donde hay mayor a donde hay menor concentración de solutos, ¿sí? De donde hay más a donde hay menos solutos, ¿sí? De donde hay más a donde hay menos. ¿Y de qué forma? Hasta que se acaben todos los que tenemos por acá, ¿sí? Y en un lado nos quede una concentración superior
y del otro lado nos quede otra concentración. Pues no, igual que aquí, hasta que las dos concentraciones se igualen, ¿sí? Entonces este mecanismo de transporte va a ocurrir hasta que las dos concentraciones sean iguales, ¿sí? Entonces este es el principio del transporte pasivo. Es un mecanismo que ocurre a favor del gradiente de concentración, es decir, de donde hay más, acuérdense que en este caso había más acá, ¿no? De donde hay más a donde hay menos solutos, ¿sí? A favor del gradiente de concentración. Y como vamos a favor de las leyes de la termodinámica, como le estamos obedeciendo al universo lo que me está ordenando, bueno, pues este va a ser un proceso que ocurre de manera espontánea. Quiero decir, pues, que no le tengo que pagar al universo para que ocurra. Si fuera al contrario, ¿con qué tendría que pagarle al universo? Pues con energía, ¿verdad? Con un aporte energético. Como en este caso voy de acuerdo a lo que dicta el universo, a lo que dictan las leyes de la termodinámica, no necesitamos un aporte energético, es un proceso espontáneo. Va a pasar porque así son las leyes de la termodinámica. ¿Y cómo va a pasar este mecanismo de transporte? Bueno, pues va a pasar hasta que se igualen las concentraciones en ambos lados de la membrana, ¿sí? Vamos a ver que la finalidad de este proceso es mantener concentraciones iguales en los dos lados de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, pues como ya lo dijimos, va a ir de acuerdo a lo que dictan estas leyes. De un sitio donde tenemos una alta concentración a otro sitio donde hay una menor concentración, ¿sí? De donde hay más a donde hay menos. ¿De acuerdo? Bueno, listo, chicos. Ahí lo tenemos. Ojo con esto, porque lo vamos a aplicar a continuación. Bueno, vamos a nuestro primer mecanismo de transporte, ¿sí? Ah, y a ver, acuérdense, acuérdense de lo que pasaba aquí, ¿eh? Lo que se están moviendo, en este caso, ¿qué son? ¿Qué son estos puntitos que estoy representando aquí? ¿No? ¿Qué represento, pues, con estos puntitos? Son solutos, ¿sí? Es decir, sustancias disueltas. ¿Disueltas en qué, chicos? ¿Sustancias disueltas en qué? En agua, ¿sí? Porque recuerden que es el componente principal del citosol, ¿sale? Ok, bueno, recuerden ese principio, lo vamos a platicar ahorita. Y vamos pues precisamente con el primer mecanismo de transporte a través de la membrana, que es ósmosis. Entonces, otra vez, les repito, vamos otra vez acá. ¿Qué es lo que se estaba moviendo para igualar las concentraciones en un lado y otro de la membrana? Solutos, ¿sí? Sustancias disueltas en el agua. El mecanismo de ósmosis va a ser un transporte o el movimiento, pues, de agua, ¿sí? Lo que se va a mover es agua, no solutos. Agua a través de una membrana, ¿sí? Pero fíjense cómo va a ir esto. De un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración, ¿sí? Pero que no habíamos dicho que era al revés, o sea, de donde hay más a donde hay menos. ¿Por qué aquí se les estoy poniendo al contrario? Bueno, vamos a comprobarlo y explicamos qué pasa aquí, ¿sí? Entonces, de la misma manera, chicos, vamos a imaginarnos aquí, pues, una membrana que separa dos medios, ¿sí? Una membrana que está separando dos medios. Vamos a ponerle aquí el medio extracelular, medio extracelular, y acá vamos a ponerle el medio intracelular, ¿sí? Y yo creo que esto ya les va sonando a algo, ¿no? Les va sonando a algo que les preguntan bien comúnmente en sus exámenes. Bueno, vamos a pensar, pues, que aquí en este medio intracelular, pues nosotros tenemos una determinada concentración de solutos, ¿no? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco solutos, ¿no? Algo así, algo así. Cinco unidades de soluto. Y acá tengo las mismas cinco unidades de soluto.
¿no? Y entonces, pues nosotros podríamos pensar que la concentración en ambos lados es la misma, ¿no? Porque aquí tengo 5 solutos y acá tengo 5 solutos. Bueno, perfecto. Entonces son iguales. Pero resulta que en el medio extracelular yo tengo, vamos a ponerle así fácil para no hacernos bolas, 5 unidades de solvente. Vamos a ponerle 5 microlitros de solvente. Y en el medio intracelular yo tengo menos. Vamos a ponerle 3 microlitros de solvente. Cantidades hipotéticas, ¿eh? Cantidades que son hipotéticas. O sea, no es que afuera de una célula haya este volumen y que adentro haya otro, son cantidades completamente hipotéticas, ¿sí? Entonces, pues esto cambia la cosa. ¿Cómo calculamos una concentración, chicos, en una solución? La concentración de una solución. Recuerden que los corchetes en química representan concentración, ¿sí? Entonces, la concentración en una solución se calcula con la relación directa que hay entre el soluto y el solvente, ¿sí? Entonces, una relación directa entre soluto y solvente. Entonces, pues vamos a ver cómo nos queda la concentración en el medio extracelular, ¿no? Concentración en el medio extracelular. Bueno, pues es la relación soluto-solvente, ¿sí? Soluto-solvente. Entonces, pues aquí, soluto dijimos que hay 5, vamos a olvidarnos de las unidades, ¿no? Y solvente, pues también hay 5, ¿verdad? Y acá, la concentración en el medio interno, en el medio intracelular. Bueno, pues lo mismo. Tenemos una concentración de soluto de 5. Tenemos 5 unidades de soluto. Pero el solvente son 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto me darían estas operaciones? A ver, ¿cuánto me darían estas operaciones? 5 entre 5, bueno, pues nos daría 1. ¿Y 5 entre 3? ¿Cuánto nos daría esto? Como 1 punto qué? 1.10. A ver, saquen sus calculadoras. 5 entre 3 nos da 1.66, ¿no? 1.6. Bueno, entonces aquí podemos ver o podemos definir que la concentración en el medio interno es mayor que la concentración en el medio externo, ¿sí? Ok, entonces aquí viene lo interesante, chicos. Fíjense, como tenemos una mayor concentración en un lado de otro que otro, pues lo que vamos a ver es que se va a mover alguna magnitud para que se igualen. Recuerden que estos mecanismos tienen como finalidad igualar las concentraciones, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a mover? Lo que se va a mover es agua del sitio de donde haya menos concentración a donde haya más concentración. ¿Dónde hay menor concentración? En el medio extracelular. Entonces vamos a ver que un volumen de agua se va a mover de un lado a otro, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un microlitro. Se va a mover un microlitro de este lado a este lado, ¿no? Entonces ahora las concentraciones van a cambiar. Si yo le paso un microlitro acá, a ver, vamos a quitar esto, ¿sí? Y estos resultados para hacer nuestros cálculos, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue pasar un microlitro de agua. De donde hay menor concentración, acuérdense, aquí había menor, ¿sí? Aquí hay menos y aquí hay más. De donde hay menor concentración a donde hay mayor. Entonces, si yo le quito un microlitro a 5, pues me van a quedar 4, ¿sí? Y si yo le pongo un microlitro a 3, me van a quedar 4. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 1.25, ¿no? 1.25. Y acá abajo, 1.25. Entonces, chicos, después de este movimiento de solutos, vemos, perdón, de agua, ¿sí? No de solutos, de agua. Vemos que las concentraciones en ambos lados de la membrana se igualaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo se iguala la concentración en el mecanismo de ósmosis? Moviendo agua, ¿sí? Moviendo agua antes de que siquiera la célula eh, opte por transportar solutos, lo que va a mover es agua, ¿sí? Y estos volúmenes de agua se van a mover de un lado a otro
para igualar las concentraciones, ¿sí? Lo que queremos es igualar las concentraciones. Ahora, pues nosotros debemos tomar en cuenta qué es lo que va a pasar, porque en este caso pusimos solutos iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de solutos es la que varía, no la de solvente? Bueno, pues ahí veremos, por ejemplo, si yo tengo una mayor concentración de solutos ahora en el exterior, ¿no? Yo tengo más solutos afuera. ¿Qué significa esto? Que tengo una mayor concentración aquí, ¿no? Aquí tenemos una mayor concentración. ¿Qué va a pasar entonces con el agua para que se igualen las concentraciones? Pues el agua va a fluir de donde hay menor a donde hay mayor concentración, ¿sí? O sea, en este caso, del medio intracelular al medio extracelular. Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a ver que la célula va a perder agua, ¿sí? O sea, el medio intracelular es la célula, ¿sí? La célula va a perder agua y nuestra célula se va a encoger, se va a hacer chiquitita, ¿sí? Se va a hacer pequeñita y no va a cumplir su función, ¿sí? ¿Y qué pasa en el caso contrario? ¿Sí? Donde tenemos ahora más bien más solutos en el interior, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a pasar, perdón, aquí? Más solutos en el interior. Bueno, como la concentración es mayor ahora en el exterior, ¿sí? Como la concentración es mayor, perdón, menor ahora acá en el medio extracelular, a lo que se le conoce como solución, ¿sí? Pues el agua va a entrar a la célula, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues ahora vamos a tener una célula grandota, ¿no? Una celulota hinchada. Y eso, perdón, no va a permitir que la célula cumpla sus procesos fisiológicos de manera adecuada, ¿sí? Entonces, pues aquí nosotros vamos a tener dos, bueno, tres tipos de células, ¿no? Bueno, ahí ya les tenía el ejemplo hecho. Células que se encuentran en un medio hipotónico, hipertónico o isotónico, ¿sí? Entonces, pues lo que platicábamos hace un momento, chicos, hipotónico también lo podemos encontrar como hipoosmolar, ¿sí? Porque parece que lo que cambia esto es la presión osmótica. Isotónico lo podemos encontrar como isoosmolar, ¿sí? E hipertónico, pues es lo que se conoce también como hiperosmolar, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos que pasa cuando hay pocos solutos en el exterior de la célula? Pues la célula va a absorber agua, ¿sí? Para igualar las concentraciones. Antes de mover solutos, va a absorber agua. Pero el problema aquí es que vamos a ver que nuestra célula se va a hinchar, va a aumentar su tamaño, ¿sí? Va a aumentar su tamaño hasta el punto en el que podría incluso romperse, ¿no? Lisarse. ¿Qué pasa en el caso contrario? Donde hay más solutos en el exterior, pues la célula va a sacar agua de su citoplasma, pero lo que va a pasar aquí es que se va a encoger, ¿sí? La célula se va a encoger y pues bueno, eh, esto tampoco permite que cumpla sus funciones fisiológicas. Las va a cumplir cuando esta célula tiene exactamente la misma cantidad de solutos en el interior que en el exterior, ¿no? Si hay la misma cantidad de solutos dentro y fuera de la célula, pues la célula mantiene su morfología y puede cumplir sus procesos fisiológicos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y bueno, preguntas como estas se las suelen poner en el examen de admisión e incluso las ven todo el tiempo en los exámenes de práctica, ¿no? A ver, vamos a hacernos aquí un pequeño espacio para explicar qué onda con esto, porque muchos todavía se me siguen confundiendo con estas cuestiones, ¿no? Entonces, en el examen les ponen un diagrama bien característico, ¿no? Les ponen un medio y les ponen por ahí una célula, ¿no? Yo creo que ya saben de qué diagrama estoy hablando, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, antes de siquiera empezar a contestar esta pregunta, antes de pensar cuál va a ser su respuesta, pónganse a, a interpretar el diagrama, ¿sí? ¿Qué les están representando en este diagrama? ¿Qué tienen que interpretar? Bueno, les están poniendo un medio, ¿sí? En el que se encuentra una célula. Entonces, esta es la célula, ¿sí? En el diagrama, pues, que les representan. Esto es la célula
Y lo que está fuera de este circulito, pues es el medio, ¿sí? El medio que denominábamos, perdón, hace un momento, medio extracelular, ¿sí? El medio extracelular. ¿Y qué onda con lo que hay adentro? Bueno, si esto es extra, fuera, ¿cómo se llamará dentro de la célula? Este sería el medio intracelular. Exactamente, sí, intracelular. Entonces, esto es lo que nos piden en nuestros exámenes de admisión o exámenes de práctica, ¿no? Que diferenciemos el medio extracelular del medio intracelular, pero hay veces que no me lo ponen así con estos nombres exactos. A veces al medio extracelular le suelen poner simplemente solución, ¿no? Y me preguntan, ¿cómo es la solución en este diagrama? O al medio intracelular le suelen poner simplemente célula. Y me preguntan, ¿cómo es la célula en este diagrama? ¿De acuerdo? Entonces, pues nosotros debemos pues interpretar esta información, chicos. Por eso les decía, antes de siquiera pensar en contestar su pregunta, interpreten. Vamos a ver, por ejemplo, este medio, ¿no? Este sistema en el que yo tengo una célula y me están representando una cierta cantidad de solutos, ¿no? Entonces vamos a decir que acá me ponen esto, ¿sí? Acá me ponen algo así. Yo creo que ya recuerdan este tipo de preguntas, ¿no? Y acá me ponen algo así, ¿no? Y la pregunta es, en este diagrama, ¿cómo es el medio? ¿Cómo es el medio intracelular? ¿Sí? Ok, todavía no vamos a contestar, apenas vamos a interpretar. Entonces, nosotros vemos como medio intracelular. ¿Qué dijimos que era el medio intracelular? Adentro de la célula, aquí. Bueno, pues para identificar la cantidad de solutos, nosotros vamos a utilizar tres prefijos, como lo veíamos hace ratito, ¿no? Así en términos súper, súper simples. Vamos a utilizar el término hipo, el término iso o el término hiper. ¿Sí? En términos extremadamente simples, el término hipo hace referencia a poco, el término hiper a mucho y el término iso igual, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta, ¿sí? ¿Cómo es el medio intracelular? O sea, ¿cómo es aquí? ¿Sí? ¿Cómo es adentro de la célula? Comparado con el medio extracelular, yo tengo, fíjense, pocos solutos, ¿sí? Entonces, ¿qué prefijo ocupo para poco? Hipo. Entonces podemos decir que el medio intracelular es hipo, hipoosmolar, ¿sí? O hipertónico, pues luego le ponen también, ¿no? Hipoosmolar o hipertónico. Ahora, si me preguntaran más bien en este mismo sistema, ¿cómo es el medio extracelular? ¿Cómo es el medio extracelular? Bueno, pues hay muchos solutos, entonces el medio extracelular sería hiperosmolar, ¿sí? O hipertónico, pues, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, pues, hiposmolar, hiperosmolar, isosmolar nos hace referencia a este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, pues, este tipo de preguntas son bien recurrentes en el examen de admisión y no se tienen que equivocar, chicos, porque son cosas bien simples, ¿sí? Simplemente diferenciar un medio de otro y simplemente contar la cantidad de solutos en un medio y en otro. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué nos ponen. A ver, me preguntaban. Ah, no, no hay preguntas, son como aportaciones. Hablando de lo de los sistemas termodinámicos, me dicen subir agua a un tinaco. Necesito una bomba, necesito energía para hacer. Ajá, eso sería el transporte activo. Y si quisiera llevar el agua del tinaco al suelo, no necesito energía, exactamente. Sí, sería también un ejemplo bastante acertado. En el citosol hay más concentración de agua que en el interior de la célula. ¿Qué? A ver, escucha lo que estás diciendo. Citosol e interior de la célula son lo mismo, ¿eh?
¿Qué pasa si la célula no se ajusta al gradiente de concentración? Pues lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Si no se ajusta ese gradiente de concentración, pues vamos a ver que nuestra célula o se va a hinchar o se va a encoger, ¿no? Se va a hinchar o se va a encoger, pero no va a estar en su morfología fisiológica y no va a cumplir, ¿sí? Con sus funciones fisiológicas, ¿de acuerdo? Algunas veces no preguntan a qué medio se refieren, cómo vamos a saber si es hipo o hiper. Eso es lo que les explicaba hace un momento, ¿sí? Antes de que siquiera se pongan a pensar en eso de hipo o de hiper, fíjense qué les están preguntando, porque es muy cierto. A veces no les dicen medio extracelular, a veces les dicen simplemente solución, ¿sí? Y si les hablan de solución, se refieren al medio extracelular, ¿sí? A veces nos dicen nada más célula, ¿sí? Entonces, si me dicen célula, se refieren al medio intracelular. Entonces, antes de siquiera pensar en los prefijos hipo, iso o hiper, vean o interpreten, pues, lo que la pregunta les está diciendo, ¿sale? Y de hecho, bueno, vamos a ver qué onda con este tipo de preguntas, ¿no? A ver, vamos por acá y vamos a ver qué nos preguntan por aquí. A ver, nos dicen, ¿cómo es? Ojo, fíjense, aquí está el caso que les decía. Hay veces que no nos dicen qué onda, si el medio extracelular o el medio intracelular. Pero fíjense que me dicen, ¿cómo es la solución? ¿Cómo es la solución? ¿Qué dijimos? En algunos exámenes no nos ponen medio extracelular, nos ponen solución. Entonces, ¿a qué se refiere solución? Al extracelular. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué me preguntan aquí? Medio extracelular celular. Entonces, ¿cómo es el medio extracelular? Ah, pues tengo pocos solutos comparados con los que hay en el interior. ¿Cómo es entonces esta solución, chicos? Es hiposmolar, exactamente, ¿sí? En este caso se trata de un medio hiposmolar. Acuérdense, solución es sinónimo de medio extracelular, ¿sí? Medio extracelular, ¿sale? A ver, vamos a la de acá abajo. Me dicen, ah, miren, aquí sí me están diciendo medio extracelular, ¿no? ¿Cómo es el medio extracelular que se muestra en el diagrama? Bueno, pues hay muchos solutos, ¿sí? Evidentemente más que afuera. Entonces, ¿cómo es el medio extracelular? Es hiperosmolar, exactamente, ¿verdad? Así de fácil, bien, bien simple. Ok, y la última, en la última nos dicen, ah, fíjense que aquí no me dicen nada, solamente me preguntan, ¿cómo es el medio que se muestra en el diagrama? Bueno, pues ni siquiera se pongan a contar los puntitos, ¿verdad? No se pongan a contar los puntitos, son los mismos, son iguales. Entonces, ¿cómo se llamaría este medio? Aunque no me digan intra o extra, célula o solución, pues es igual. Entonces es isoosmolar, ¿sí? Así de fácil, muchachos, se contestan este tipo de preguntas. Y ya los contaron. Bueno, pues también, ¿no? Luego tenemos estas cuestiones de confianza y dudamos de nosotros mismos. Si lo tienen que contar, pues cuéntenlo, ¿no? Luego hay veces que ahí andamos sumando en la calculadora 2 más 2 porque no confiamos en nosotros. Bueno, si tienen esos problemas de confianza, pues cuéntenlos, no pasa nada. Bueno, pues ahí está, chicos. Ya quedó perfectamente claro esto. Ahora sí ya no se me vuelven a equivocar en este tipo de preguntas, ¿sí o no? Ok, ya no va a haber dudas, ¿verdad? Ya no se les van a complicar estas preguntas. Más les vale, ¿eh? Más les vale, porque fíjense, ya vamos en el examen que 9, 10, no sé, algo así, el examen 8, 9 o 10, no sé, y todavía no saben contestar estas preguntas. ¿Qué onda con eso? ¿Se acuerdan que al principio del curso les dije, bueno, ahorita no me van a entender todo, no hay problema, ¿sí? Pero si a la mitad del curso siguen sin entender, pues entonces ahí sí preocúpense. Entonces espero que esto ya haya quedado perfectamente claro, ¿sí? Ya no va a confundirse esto, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahí está, chicos. Sí, ya explicamos con muchísimo detalle qué tiene que ver esto, ¿sí?
Me preguntan por acá en el chat, ¿lo correcto es que las células y su exterior sea isotónico? Sí, exactamente. Como dijimos, todas las magnitudes termodinámicas tienden al equilibrio, incluyéndose la concentración de solutos en medios biológicos. Entonces, sí, lo más correcto en una célula, en un sistema biológico, es que se encuentre en un medio isotónico. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a los siguientes mecanismos de transporte. Cuando ahora sí se trata de solutos, ¿sí? Cuando ahora sí se trata de solutos, tenemos que diferenciar entre los tipos de solutos que se van a mover, porque recuerden que tenemos diferentes componentes de la membrana. Entonces, difusión simple, perdón chicos, difusión simple va a ser un mecanismo en el que se mueven, ahora sí, solutos, ¿sí? Pero aquí hay una característica bien importante que debemos tomar en cuenta. Estos solutos van a pasar a través de fosfolípidos adyacentes. Y esto representa, o bueno, mejor dicho, esto implica una consideración muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Pasan a través de dos fosfolípidos. Fosfolípidos que están formados por una región polar y una región no polar. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta eso. Como van a pasar a través de fosfolípidos, las moléculas que atraviesan serán moléculas no polares, ¿sí? O sea, sin carga, pues, ni cargas parciales ni cargas totales, o sea, no solo no polares, también iónicas, ¿no? Y de bajo peso molecular, ¿sí? Moléculas no polares y moléculas de bajo peso molecular. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo por acá, ¿sí? Vamos a poner por aquí un diagrama de nuestra membrana y vamos a explicar por qué el mecanismo de difusión simple tiene que ocurrir así. A ver, aquí les tengo tres tipos de moléculas, ¿no? Vamos a ver aquí tres tipos de moléculas. A ver, por acá, miren. Les tengo esta molécula que es diatómica, esta molécula que es glucosa y acá les tengo otra que es agua, ¿sí? Tres tipos de moléculas. Y las tres quieren atravesar la membrana plasmática. Vamos a empezar con esta, ¿no? Este es, esta molécula que les tengo por acá, es el oxígeno molecular, ¿sí? Oxígeno molecular, el oxígeno de todos los días que respiramos, ¿no? Para llevar a cabo nuestros procesos metabólicos. Oxígeno. Bueno, como es una molécula diatómica, pues ambos átomos tienen la misma electronegatividad, ¿verdad? Oxígeno y oxígeno 3.5, entonces la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos será cero. ¿Qué implica esto? Pues que estos dos átomos están unidos por un enlace covalente no polar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues a ver, vamos a poner por acá oxígeno y unido a otro oxígeno. Que como los dos tienen la misma electronegatividad, los dos oxígenos atraen a estos electrones con la misma fuerza. O sea que no hay ni una carga más para acá ni una carga más para acá. ¿Sí? O sea que las densidades de carga están ahí parejitas, ¿sí? O sea, es una molécula no polar. Ok, listo. Eso ya nos conviene. Si ustedes checan su tabla periódica, van a ver que el peso atómico del oxígeno es de 15.99999, ¿no? Gramos mol. Ok, como son dos átomos de oxígeno, pues lo multiplicamos por dos y el peso molecular del oxígeno sería de 32 gramos mol, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué debe cumplir estas características? ¿Por qué debe ser no polar? ¿Sí? ¿Por qué debe ser no polar y por qué debe tener un bajo peso molecular? Pues porque dijimos, va a pasar entre fosfolípidos adyacentes, ¿sí? Entonces va a pasar entre dos fosfolípidos. Eh, Vamos a explicar primero la parte de acá. ¿Por qué debe de tener un bajo peso molecular? La molécula más grande, perdón, más pequeña, que forma parte de las cabezas no polares de los fosfolípidos es la etanolamina, ¿sí? La molécula más pequeña. Entonces, la molécula que vaya a ser transportada por difusión simple debe ser al menos más pequeña
que esta etanolamina. Entonces, la etanolamina tiene un peso molecular de 90 gramos mol, ¿sí? 90 gramos mol. Entonces, ¿qué dirían? ¿El oxígeno es más pequeño que esta etanolamina? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, ¿podrá pasar entre dos cabezas polares de fosfolípidos? Sin dudas, ¿verdad? Sí puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el oxígeno molecular quiera ser transportado hacia el interior de la célula? Pues vamos a ver que este oxígeno va a pasar perfectamente, ¿sí? Sin ningún problema, va a atravesar. Fíjense por dónde pasó, ¿eh? Fíjense por dónde está pasando. Entre dos fosfolípidos, ¿sí? ¿Por qué pasó entre dos fosfolípidos? Pues porque es chiquita, ¿sí? Porque cabe, pues. Porque cabe entre los espacios que dejan estos dos fosfolípidos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a pensar que vemos a esta membrana plasmática desde arriba, ¿no? Entonces, aquí tengo un fosfolípido, tengo otro fosfolípido y aquí tengo otro fosfolípido, ¿sí? Los estoy viendo pues desde arriba. Y aquí tengo otro fosfolípido, ¿no? Entonces están pegados estrechamente uno con otro. Pero fíjense que entre esos fosfolípidos, pues está quedando un pequeño espacio, ¿verdad? Entre esos fosfolípidos me está quedando un pequeño espacio, ¿sí? Por el cual pueden atravesar estas moléculas chiquitas, que si son lo suficientemente chiquitas como para entrar por aquí, bueno, pues van a atravesar, ¿verdad? Entonces, el oxígeno molecular con un bajo peso molecular puede atravesar entre dos fosfolípidos, sí. ¿Por qué? Porque cabe, ¿sí? Porque es chiquito y porque cabe, ¿verdad? Ahí lo vemos atravesando las dos fosfolípidos. Ahora, ¿por qué tiene que ser no polar? Bueno, pues está pasando entre fosfolípidos que tienen una región polar y una región no polar. Una molécula polar, perfecto, va a pasar entre dos fosfolípidos polares. No habrá una interacción significativa. Con los cuerpos no polares, tampoco habrá una interacción no polar y no polar. Ni siquiera se va a dar cuenta que está pasando por ahí, ¿sí? Y con la otra porción no polar de la parte interna, tampoco habrá interacción. Entonces, no habrá una interacción molecular entre las cabezas polares y los cuerpos no polares de los fosfolípidos. Entonces también por eso debe tener esta característica de no tener una carga. ¿Sale? Entonces ahí está. ¿El oxígeno molecular pasa por difusión simple? Sí, ¿verdad? Pasa por difusión simple. ¿Por qué? Porque cabe entre dos fosfolípidos. ¿Por qué cabe entre dos fosfolípidos? Porque es chiquito, ¿sí? Porque cabe entre los espacios que quedan. ¿Y porque es no polar? Porque no se va a ver repelido por ninguna de estas dos porciones. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí en entre las cabezas, o bueno, las cabezas pues no polar, perdón, las cabezas polares no representan una superficie de contacto significativa como para que haya una interacción entre una molécula tan chiquita y el fosfolípido. Los fosfolípidos, perdón, los cuerpos no polares, eso sí, ¿verdad? Pero estas no, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Si fuese más grande, no cabría, ¿verdad? Ajá, ahorita vamos a platicar por eso. Ese espacio en bacterias no está, ¿verdad? Sí, sí está. Claro que está. Y también va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Acuérdense, una bacteria tiene la misma membrana plasmática. La única diferencia es que por acá tiene una capa de peptidoglucano, pero es el mismo, la misma composición y los mismos espacios. A ver, vamos ahora acá con esta molécula, ¿no? Esta de aquí, esta chiquita. Decíamos que con esta molécula estábamos representando pues a la molécula de agua, ¿no? A la molécula de agua. Entonces, pues vamos a calcular rapidísimo el peso molecular. Dijimos que el oxígeno pesa 16 gramos mol. Y el hidrógeno, a ver por acá, el hidrógeno chiquitito, 1 gramo mol, ¿sí? Entonces, como hay dos hidrógenos, son dos, y el peso molecular del agua sería 18 gramos mol. Entonces es una molécula chiquita, cabe entre dos fosfolípidos adyacentes sin ninguna duda, ¿verdad? Sin ninguna duda cabe entre dos fosfolípidos adyacentes, ¿sí? Tiene un peso molecular definitivamente más bajo que la molécula polar más chiquita, ¿no? Entonces cabe. Pero,
¿Qué onda con el agua? ¿Qué platicábamos ayer? ¿Qué es una molécula qué? Una molécula polar, ¿sí? O sea que tiene cargas eléctricas, cargas parciales. ¿Qué va a pasar entonces con esta molécula de agua? ¿Sí? Cuando entre en contacto con los cuerpos no polares de los fosfolípidos. Fíjense que aquí sí hay una superficie significativa de interacción, ¿verdad? Entre moléculas no polares, perdón, entre moléculas polares no pasa nada, ¿verdad? No van a interactuar. Pero aquí con estos perdón, con estos cuerpos no polares de los fosfolípidos, sí habrá una interacción y se van a repeler. Acuérdense que el agua repele a los fosfolípidos. Bueno, en este caso, pues a los cuerpos no polares, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el agua quiera atravesar entre dos fosfolípidos? No va a pasar, se repele, ¿verdad? Exactamente, me dicen por acá porque son hidrofóbicos, exactamente, se repelen. Entrando en contacto con los cuerpos no polares, se va a repeler y no va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿por qué el agua no puede pasar a través de los dos fosfolípidos o a través pues, de dos fosfolípidos? Tiene un peso molecular pequeño, entonces sí cabe perfectamente, pero se va a repeler con esta porción no polar, ¿verdad? Ok. A ver, ahora, ¿qué onda con la glucosa? ¿No? ¿Qué onda con la glucosa? La glucosa, fíjense que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el esqueleto, pues ya saben que está formado por estos dos. Entonces, entre carbono e hidrógeno, ayer platicamos que se forman enlaces no polares. ¿Sí? Entonces, pues no va a haber una repulsión, ¿verdad? Como es no polar, no le va a pasar lo que le pasa al agua, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con la glucosa cuando quiera atravesar? Bueno, pues resulta que la glucosa es una molécula grandotota y ni siquiera va a caber, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a compararlo rapidísimo. Si calculan el peso molecular de la glucosa, les va a dar 180 gramos mol, ¿sí? Fíjense, el doble que esta. Es una molécula grandotota, no cabe, ¿sí? Es muy grande y no cabe. Entonces, a pesar de que no se va a ver repelida, ni siquiera va a llegar a donde se va a repeler, porque es una molécula grandotota y no cabe entre dos fosfolípidos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con las moléculas que tienen carga? ¿Qué pasa con las moléculas que son de gran tamaño? Pues estas van a pasar ahora por el mecanismo de difusión facilitada, ¿sí? Difusión facilitada. ¿Qué es esto de difusión facilitada? Pues un mecanismo de transporte de solutos con carga, ¿sí? Solutos que se van a ver repelidos por los cuerpos no polares. Solutos grandotes de alto peso molecular. Y la clave aquí es que requieren proteínas que, como lo dice su nombre, faciliten el transporte. Entonces, chicos, si el agua no pasa a través de la membrana plasmática, si la glucosa no pasa a través de los fosfolípidos, eso no significa que se van a quedar afuera, ¿sí? Si el agua no pasó y se vio repelida, si la glucosa no cupo y también se vio repelida, bueno, pues ¿qué va a pasar con el agua? Fíjense por dónde va a pasar el agua. El agua puede ser transportada a través de una proteína, ¿sí? Entonces ocuparemos a una proteína que facilite el transporte de nuestra molécula de agua, ¿sí? Entonces fíjense cómo ahí el agua no cabe, o bueno, se ve repelida por fosfolípidos, pero gracias a una proteína que aísle la interacción entre el agua y los fosfolípidos, pues podrá pasar. Entonces el agua pasa por un mecanismo de difusión facilitada. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué va a pasar entonces con la glucosa que no ocupó entre fosfolípidos? Bueno, pues se va a adherir a una proteína portadora que permite el transporte de esa sustancia. ¿Sí? Ay, perdón, chicos. Lo siento, traigo la garganta medio cerrada ya. Me preguntan por acá, ¿y esas proteínas se pueden cerrar? Sí, recuerden que estas proteínas pueden cambiar su composición, abrirse y cerrarse, ¿sí?
Bueno, entonces chicos, queda perfectamente claro qué es difusión simple y qué es difusión facilitada. Me preguntan por acá, ¿entonces las proteínas son polares? No, las proteínas no son, o bueno, sí son polares, pues, pero no, esa no es su característica. Acuérdense que cuando estamos viendo acá lo de las proteínas, les dije, ¿qué son? ¿Qué son? Anfipáticas. ¿Qué significa eso de anfipático? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una molécula anfipática? Que tiene una región polar y una región no polar. Entonces, las proteínas que veíamos por acá, esta proteína es anfipática, o sea que es polar por acá y es no polar por aquí, para que no haya una interacción de repulsión entre ninguna parte de la membrana. Entonces, ¿son polares? Sí, pero no es que sean solo polares, es que son anfipáticas, polares y no polares al mismo tiempo. ¿Queda perfectamente claro esto, muchachos? ¿Sí quedó bien claro? ¿Sí se va entendiendo? ¿O no me entendieron nada? Ay, perdón, lo siento. Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Perdón, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a dejarle ya con esto de transporte hasta aquí, porque también quiero tocar por ahí algunos otros temas. Y los de transporte activo, pues en realidad no se los van a dar. A ver, vamos a contestar aquí esta pregunta. Nos dicen, es el paso de una molécula a través de la membrana plasmática que utiliza una proteína para llevarse a cabo, ¿sí? ¿Cuál ocupa proteínas? Pues acabamos de platicar que es la difusión facilitada, ¿verdad? En este caso sería, inciso C, difusión facilitada. Fácil, ¿verdad? Bueno, vemos que sí quedó bien claro. Ok. Un descansillo. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué. Ay, sí, sí, ya es medio tardecillo. Sí, vamos a tomarnos un descansito y ahorita continuamos. Ya para terminar con este tema, ¿eh? Porque no voy a profundizar tanto en lo de más. Me gustaría, pues, que tuviéramos un poco más de tiempo y profundizar para explicar todo con el mismo detalle, pero pues no tenemos mucho tiempo. Entonces, un descansillo, chicos.
cabeza, al cuello, a los brazos, al tronco, inclusive hasta las piernas. Y hablando de extremidades, usemos algunos músculos como los cuádriceps que tanto amamos, ya que lo entrenamos con tantos ejercicios, para ayudar a completar esta imagen de cómo el corazón lleva sangre al tejido muscular. Aquí están observando una vista anterior o frontal del muslo derecho. Pueden ver algunos cuádriceps expuestos. De hecho, reflejaré este músculo genial llamado músculo sartorio para que veamos la increíble arteria femoral. Deben imaginar que cuando la sangre pasa por la arteria femoral, habrán ramificaciones arteriales más pequeñas penetrando en el tejido muscular alrededor. Y mientras estas arterias se ramifican, se achican y penetran el tejido, comenzaremos a cambiar el nombre de arteria a arteriola, arteriola siendo una arteria pequeña. Esas arteriolas luego pasarán a otra vía sanguínea llamada capilares. Y aquí es donde la magia sucede. Los capilares son diminutos vasos que permiten el intercambio entre el torrente sanguíneo y el tejido. En el caso del músculo en ejercicio, la demanda de oxígeno aumentará drásticamente. El oxígeno se distribuirá de la sangre al tejido muscular y al mismo tiempo todo el dióxido de carbono y los desechos metabólicos del músculo entrarán en los capilares y por lo tanto en la sangre. Entonces veremos un intercambio entre estos dos. Decimos que ese capilar tiene sangre desoxigenada porque está baja en oxígeno pero alta en dióxido de carbono. Luego fluirá hacia una vénula, que es una vena pequeña, y drenará hacia venas más grandes. Dejará el tejido muscular y, en vez de ir a la arteria femoral, se drenará hacia una vena como la vena femoral. Y decimos que las venas vuelven al corazón. Y es justo ahí donde vamos. Toda esa sangre desoxigenada del cuerpo va a fluir hacia esta cámara que llamamos la aurícula derecha. Esta aurícula luego pasará esa sangre al ventrículo derecho que señalo aquí, del cual ya hablamos antes, que llevará la sangre a los pulmones, lo que es muy importante para deshacernos del dióxido y llevar más oxígeno hacia el cuerpo. Esa sangre oxigenada entonces volverá hacia la aurícula izquierda. Y abriré esto para que lo vean claramente. Ya está en la aurícula. Esa sangre pasará a donde comenzamos, en esta poderosa cámara llamada el ventrículo izquierdo. Quizás notaron que no mencioné los nombres específicos de las válvulas, es porque será el cuestionario de este video. ¿Pueden nombrar las 4 válvulas del corazón? Si eres el primero en poner la respuesta correcta, vamos a fijar tu comentario. Tengan en cuenta que en este flujo que hemos descrito ocurre tanto durante el Bueno, yo creo que ya fue suficiente descanso. Fíjense qué interesante, les hicieron una pregunta por ahí en ese video. Sí escucharon la pregunta. Les preguntaban cuáles eran las 4 válvulas del corazón. Y, ay, pero es que no todos estuvieron en la clase del domingo, ¿no? Ay, pero estoy seguro que todos ya lo vieron con sus profesores, ¿no? Entonces, pues, la pueden contestar. De hecho, hasta les enseñé los puntos de auscultación. ¿Se acuerdan? Mitral, bicúspide, semilunar izquierda y derecha. Ajá, exactamente. Y hasta se las puse con una canción de Luis Miguel, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora te puedes marchar, ándale. Sí, esa mera. Pero bueno. Ah, miren, ¿cómo eso no se les olvida? Eso sí, no se les olvida, ¿verdad? Ay, los odio. Bueno, vamos a seguirle pues por acá. Transporte activo, bueno, les decía que en este ya no vamos a profundizar. Es lo contrario al transporte pasivo. Este va a ir en contra del gradiente de concentraciones. Como va en contra de las leyes de la termodinámica, pues este sí va a requerir de un aporte energético. Y pues gracias a este transporte veremos que las concentraciones no se van a igualar. En este caso, más bien, lo que conseguiremos es que las concentraciones sean diferentes. Todo lo contrario, pues. Y bueno, pues aquí les explicaría qué onda con la bomba de sodio y potasio, qué onda con la despolarización y la repolarización de la membrana para producir un potencial de acción, pero pues en eso nos gastaríamos el resto de la clase, ¿no? Y no quiero detenerme tanto tiempo aquí. De todos modos, yo sé que ya dominan por completo el mecanismo de la bomba de sodio y potasio, ¿no?
Caso de que no, pues ahí se los dejo también de forma textual. Bueno, y aquí hay otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transporte pasivo que requiere proteínas para llevarse a cabo? Bueno, pues si hay proteínas es difusión facilitada, ¿sí? Simple, chicos. Ya con esto dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la membrana plasmática. Ya entendimos qué onda con la membrana, ¿de acuerdo? Como les he dicho, esto estoy seguro que ustedes ya lo platicaron con sus profesores así con muchísimo detalle y en caso de que no, pues lo volverán a ver o lo volveremos a ver aquí en algún momento. ¿Sale? Bueno, pues vamos a seguirle muchachos para continuar con los demás componentes celulares. El núcleo es una estructura muy compleja de nuestras células, ¿sí? Y la función del núcleo es contener el genoma de la especie a la que pertenece. Entonces, contiene el genoma celular. ¿Se acuerdan qué es genoma, no? ¿A qué nos referimos con genoma? Al conjunto de todos los genes que forman a una especie, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver que se va a almacenar la información genética y al contener la información genética, pues este núcleo se encarga de controlar todas las funciones celulares. Es el que define cómo va a ocurrir eh, el ciclo biológico de una célula. Entonces, controla todas las actividades celulares. Le va a decir a la célula cuándo tiene que degradar alguna biomolécula, cuándo tiene que formar alguna biomolécula, cuándo se tiene que expresar un gen o cuándo se tiene que apagar un gen, cuándo se tiene que dividir o incluso hasta cuándo se tiene que morir. Entonces, el núcleo es el centro de control de la célula, controla todas las actividades de la célula durante su ciclo biológico. Y en el núcleo, pues veremos que ocurren dos procesos bien importantes, la replicación del ADN y la transcripción del ARN, perdón, del mismo ADN por medio de ARN. ¿Sale? Bueno, ya lo demás, lo de la traducción va a ocurrir en otra parte. Bueno, les decía, es una estructura muy compleja, muy compleja, ¿sí? Porque consta perdón, de varias subestructuras, ¿sí? Entonces, en el núcleo podemos destacar varias estructuras. Por ejemplo, la envoltura nuclear, o también conocida como membrana nuclear, ¿no? Que es, pues, precisamente lo que divide al citoplasma de esta estructura que llamamos núcleo. Entonces, en la membrana nuclear o dentro de la membrana nuclear veremos contenidos, pues precisamente estos ácidos nucleicos de los que hablábamos, ¿no? El ADN en forma de cromatina y el ARN, ¿sí? En forma de un nucleolo, ¿sí? Por eso vamos a encontrar nucleolos en nuestros núcleos. Ahora, fíjense, dijimos que el ADN está disperso en el núcleo, ¿no? En forma de cromatina. Esta cromatina puede tener dos morfologías, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la que funciona o la que es transcriptivamente activa, o sea, pues que se puede transcribir y se puede traducir. ¿Sí? Y esta está dispersa en todo el núcleo. La heterocromatina es ADN inactivado. Entonces, en estos cúmulos periféricos que vemos de cromatina, encontramos ADN, ¿sí? Comúnmente metilado, ¿sí? Para su inactivación. Entonces, este ADN que tenemos en la periferia de la membrana, esta heterocromatina más condensada, no tiene una función. Este no es transcriptivamente activo como el que vemos por acá disperso, ¿no? Todo este sí tiene la función de transcripción y de traducción posteriormente, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de cromatina. Vamos a ver también lo que se conoce como el centro organizador de ribosomas. En un momento vamos a ver por qué, ¿sí? Que es el conocido también como nucleolo. Y veremos que asociado a la membrana nuclear está el retículo endoplasmático rugoso. Son cuestiones que hay que puntualizar ahí. Entonces vamos a avanzar un poquito por acá para explicar qué onda con esto. Entonces, en el núcleo interfásico, o fíjense, núcleo propiamente dicho, porque más allá de la interfase, recuerden que ya no hay núcleo, ¿verdad? En el núcleo, pues, nosotros podemos destacar tres componentes perfectamente bien diferenciados uno de otro, anatómica y morfológicamente. La cromatina.
¿sí? Que ya dijimos no es otra cosa más que ADN, ¿sí? La envoltura nuclear, que no es otra cosa más que una membrana. Una membrana con la misma composición y la misma complejidad que acabamos de describir hace un momento. Y los nucleolos, que son, como dijimos, el centro organizador de ARN, concretamente ribosomal. ¿Sí? Todo en el núcleo, todo lo que no es membrana o lo que no es ADN o lo que no es ARN, pues vamos a ver que se denomina carioplasma. ¿Y a poco no les suena algo? Carioplasma. Pues nos suena como al citoplasma, ¿no? Entonces el carioplasma o el jugo nuclear es, pues, ¿qué creen? Agüita, ¿sí? Así como el citosol de la célula, que consiste en agua, bueno, pues el resto del núcleo es la misma, agua del citosol. ¿Y para qué sirve el agua del núcleo? Pues exactamente para lo mismo que sirve la del citoplasma, ¿sí? Para servir como un medio de dispersión, un medio de inmersión que permite el transporte de sustancias en el propio núcleo. Entonces, la cromatina es esta red dispersa de ADN que vemos en el núcleo. La envoltura nuclear, pues es precisamente la membrana. Los nucleolos son por ahí, como decíamos, cúmulos de ARN ribosomal, ¿sí? Que van a procesar, perdón, a algunas estructuras o subestructuras celulares. Y pues esto que vemos aquí es conocido como carioplasma, ¿sí? O jugo nuclear, que es eso del carioplasma, agua, ¿sí? Agua, así como el agua del citoplasma. ¿Qué función va a tener? Las mismas que describimos para el citosol. ¿De acuerdo? Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? La cromatina, pues ya dijimos, no me voy a detener mucho a esto. Eucromatina o heterocromatina, que puede tener diferentes morfologías dependiendo de la fase del ciclo celular en el que esté nuestra célula. Listo. La membrana nuclear, aquí sí quiero profundizar un poquito más. Bueno, no tanto profundizar, sino puntualizar más bien algunas cosillas. A ver, la membrana nuclear dijimos que está formada por exactamente las mismas biomoléculas que ya describimos hace un momento, fosfolípidos, ¿sí? Entonces vean que está formada por una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? En la que encontramos proteínas integrales o proteínas periféricas, ¿sí? Proteínas que permiten el transporte de sustancias, la entrada o la salida, ¿de acuerdo? Entonces la misma composición. Pero aquí también les digo, quiero puntualizar algo bien importante. Fíjense cómo la membrana nuclear en ciertas porciones se proyecta hacia el exterior, ¿sí? Se proyecta hacia el exterior formando una estructura bien importante, que es, o que son, pues mejor dicho, los retículos endoplásmicos. Entonces, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso de la célula no es otra cosa más que una proyección o una prolongación de la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, retículo endoplásmico rugoso es membrana nuclear. Retículo endoplásmico liso también es membrana nuclear, ¿sí? Entonces, grábense eso, chicos, porque lo vamos a mencionar más al ratito. Los retículos endoplásmicos en sus dos formas no son otra cosa más que proyecciones o prolongaciones de la propia membrana nuclear. Es algo importante ahí que puntualizar, muchachos. ¿Qué más tenemos por acá? No me voy a detener tanto aquí, tampoco aquí. Sobre los nucleolos, aquí sí quiero hablar un poquito. En los nucleolos vamos a ver qué ocurre el procesamiento del ARN y les decía concretamente el ARN ribosomal. Entonces, pues veremos que aquí hay una pequeña producción de proteínas, pero proteínas únicamente estructurales, ¿sí? Entonces, este ARN ribosomal se utilizará para procesarse y ensamblar a los ribosomas. Entonces, en los nucleolos se procesa el ARN ribosomal para producir a los ribosomas que posteriormente veremos dispersos en el citoplasma o pegados al retículo endoplásmico.
¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en los nucleolos de los núcleos, en los nucleolos de las células eucariotas? El ensamblaje de los ribosomas. Algo bien importante que tienen que saber, porque luego no saben ni qué es un nucleolo, ¿no? Es una subestructura nuclear que produce a los ribosomas. Y hablando de ribosomas, pues veremos que estos están adheridos al retículo endoplásmico. Entonces saben que este tiene dos porciones, el retículo endoplásmico liso y el rugoso. ¿Sí? Vamos al primero, perdón, vamos primero con el retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso se caracteriza como tal porque en su superficie encontraremos ribosomas, estos pequeños puntitos, ¿no? Que vemos aquí corresponden a ribosomas. Entonces es rugoso, o sea, pues tiene esta apariencia rugosa porque en su superficie hay ribosomas. Entonces, como los ribosomas están encargados de la traducción del ADN y sabemos que la traducción del ADN termina en proteínas, decimos que la función del retículo endoplásmico rugoso es la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea, no tanto el retículo endoplásmico, sino los ribosomas contenidos en su superficie, ¿sí? Entonces los ribosomas traducen el ADN para producir proteínas, por eso decimos que las proteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con eso de los ribosomas? Los ribosomas son estructuras subcelulares que están formados por dos cosas, ¿sí? Dos cosas encontramos en la estructura de un ribosoma. Encontramos al ARN ribosomal, acuérdense, ARN de tipo ribosomal y proteínas estructurales. Entonces, un ribosoma, muchachos, va a estar formado por dos subunidades estructurales, dos subunidades proteicas. Entonces, aquí nosotros podemos destacar a esta, ay, creí, a esta subunidad ligera, ¿sí? Que suele ser chiquita, por eso se llama ligera, ¿no? Es una subunidad que comúnmente es 30S, ¿sí? Aquí la S nos habla del coeficiente de sedimentación. Más adelante les hablo de eso, ¿eh? Y acá tenemos a otra subunidad proteica más grandota, la subunidad mayor, que comúnmente suele ser 50S, ¿sí? Esta subunidad proteica mayor es 50S. Repito, esto de S hace referencia al coeficiente de sedimentación. Más adelante les hablo de eso, ¿sí? Entonces, pues tenemos dos subunidades proteicas y en el centro de nuestro ribosoma, nosotros nos vamos a encontrar a un núcleo traductor, ¿sí? Un núcleo traductor. En este núcleo traductor nosotros encontraremos ARN de tipo ribosomal y vamos a ponerle por acá otra línea, ARN de transferencia, ¿sí? Y así como ya lo hemos platicado, ¿eh? Esto ya lo vieron en el tema de biomoléculas, pero rapidísimo, para recordar qué es lo que pasa en el ribosoma. Recuerden que en el núcleo de una célula ocurre un proceso que se llama transcripción, ¿sí? O sea que nosotros agarramos a una cadena de ADN que tiene una secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Vamos a ponerle aquí cualquiera. Adenina, timina, citosina, adenina, guanina, ¿no? Y lleva una orientación específica. Entonces, por aquí va a actuar una enzima que se llama ARN polimerasa, la va a recorrer y va a sacar una copia de este ADN. Entonces va a agarrar guanina y la va a complementar con citosina, adenina con uracilo, citosina con guanina, otra citosina con una guanina. Una timina, bueno, pues acuérdense que en el ARN es lo mismo que uracilo, entonces aquí va a pegar una adenina y por acá otra adenina, perdón, otro uracilo, ¿sí? Entonces, esto que se está formando aquí se llama ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo, se pasa por el ribosoma, ¿sí? Por este núcleo traductor, y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este núcleo traductor va a complementar esas bases nitrogenadas. Decíamos que por aquí entraba
citosina, uracilo, guanina, guanina, adenina y uracilo. Entonces el ARN ribosomal complementa esas bases nitrogenadas con sus propias bases. Entonces, ¿qué va a pegar acá? Va a poner, ¿qué dijimos que era esto? Una guanina, ¿verdad? Entonces va a poner aquí citosina, aquí adenina, aquí citosina, aquí uracilo y aquí adenina, ¿sí? Y está traduciendo al ADN. Y cada uno de estos tripletes va a codificar para la síntesis de una proteína, perdón, de un aminoácido. Finalmente, la ARN de transferencia va a ensamblar a estos aminoácidos, ¿sí? Y va a formar un péptido proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ribosomas? Traducen al ADN para sintetizar una proteína. Por eso decimos que el retículo endoplásmico rugoso es el encargado de sintetizar proteínas. ¿Sale? Ok, nada más para que no se nos pase, ¿no? Todo ese proceso. Todo eso ya lo vieron, ¿eh, chicos? Todo eso ya tiene que estar perfectamente claro. Bueno, entonces aquí está el proceso, ¿no? Fíjense cómo llega una cadena de ARN mensajero. Este que estamos viendo aquí es ARN mensajero, ¿no? El ribosoma lo recorre complementando sus bases nitrogenadas y pues el ARN de transferencia va ensamblando esos aminoácidos para formar un péptido o una proteína. Y bueno, aquí está el coeficiente de sedimentación del que les hablaba, ¿no? ¿Por qué un ribosoma es 30S o 50S o lo que sea? Pues es precisamente por esto, ¿no? Léanlo, ahí se los dejo de tarea para que lo vean. Ok. Retículo endoplásmico liso, simplemente les voy a platicar que el retículo endoplásmico liso es el encargado de la síntesis, la modificación y el transporte de lípidos, ¿sí? Lípidos. Ya después leen ustedes aquí este texto. El aparato de Golgi, este también es otro organelo muy importante, ¿sí? Porque vimos hace un momento, ¿no? Cómo el ribosoma sintetizaba una secuencia de aminoácidos, ¿sí? O sea, ponía un aminoácido y luego otro aminoácido y otro aminoácido y otro y otro y otro y ya, ¿sí? Y formaba pues proteínas. Pero la cosa con los ribosomas es que forman homoproteínas. ¿Qué significa eso? Que son proteínas formadas por solo aminoácidos, ¿sí? Que pueden ya ser perfectamente funcionales, pero pues hemos visto que, por ejemplo, la membrana plasmática necesita glucoproteínas, ¿no? O necesita lipoproteínas, o también necesitamos conjugarlas para formar una proteína cuaternaria. Entonces, el aparato de Golgi es el encargado de recibir a estas proteínas a estas homoproteínas formadas solo por aminoácidos y modificarlas, ¿sí? Por eso decimos que la función del aparato de Golgi es modificación de proteínas, o sea, mejorar a las proteínas formadas por el retículo endoplásmico, por los ribosomas. Y ya mejoradas, ya modificadas, las va a transportar por medio de vesículas. Entonces, esto es muy importante. El aparato de Golgi también es el encargado de formar vesículas, ¿sí? Fíjense cómo nuestro retículo endoplásmico rugoso está formando proteínas, ¿no? El aparato de Golgi recibe a estas proteínas, ¿sí? Para que en su interior esas proteínas sean modificadas, sean mejoradas, pues se les cambien sus características y para que de esta forma puedan cumplir funciones, pues, ¿no? Ya modificadas estas proteínas, este aparato de Golgi va a enviar a esas proteínas modificadas, a esas proteínas mejoradas, a el resto de la célula. ¿Por medio de qué? De estas pequeñas, de estos pequeños organelos membranosos que son las vesículas. Entonces, fíjense cómo el aparato de Golgi envía a las proteínas modificadas por medio de vesículas, ¿sí? Entonces, estas vesículas no son otra cosa más que una porción de la propia membrana del aparato de Golgi,
¿sí? Porque aquí pues también cabe destacar que el aparato de Golgi es una membrana, ¿sí? Entonces fíjense cómo la membrana se evagina, ¿sí? Y forma a estas vesículas, ¿sí? Forma estas vesículas que en su interior contienen pues alguna cantidad de proteínas, ¿no? Alguna sustancia, ¿de acuerdo? Entonces por eso decimos, chicos, que el aparato de Golgi es el encargado de modificar a las proteínas, ¿sí? Y transportar a esas proteínas en forma de vesículas. Siendo entonces el aparato de Golgi un organelo membranoso, pues estas vesículas formadas por él son también membranas, ¿sí? Esto que vemos así como una vesícula es una membrana, ¿sale? Bueno, ahí tenemos una pregunta simple. Hay que reconocer a este aparato de Golgi por su morfología. Fíjense cómo tiene una cara cóncava y una convexa, ¿sí? Está orientado hacia el exterior de la célula, ¿no? Como el reticulado endoplásmico que está pegado al núcleo, ¿sí? Entonces aquí se trata del aparato de Golgi. Bueno, decíamos que el aparato de Golgi es el encargado de producir, perdón, lo siento chicos, que el aparato de Golgi es el encargado de producir vesículas. Entonces, ¿qué es una vesícula, chicos? No es otra cosa más que más que un pedacito de membrana, ¿no? Una evaginación de la membrana que contiene en su interior, pues algunas sustancias, ¿no? Entonces, estas vesículas están implicadas, como dijimos, en el transporte de sustancias hacia adentro o hacia afuera. O sea, en la endocitosis y en la exocitosis o en la fagocitosis. ¿Qué quedamos? Son mecanismos de transporte en masas, ¿sí? Bueno, entonces, pues chicos, dependiendo del contenido de la vesícula, dependiendo de lo que haya dentro de esa vesícula, pues estas vesículas van a tomar diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, vamos a saltarnos esto, los lisosomas. Los lisosomas son vesículas, o sea, pues pedacitos de membrana que en su interior contienen enzimas hidrolíticas. ¿Qué es eso de enzimas hidrolíticas? Pues ayer lo platicábamos, ¿no? ¿Qué era la hidrólisis? La degradación por medio de agua. ¿Sí? Entonces, estas enzimas hidrolíticas bueno, estos lisosomas van a contener enzimas que van a degradar proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Lípidos o cualquier tipo de subclasificación de lípidos. O sea, contienen enzimas que son capaces de degradar cualquier tipo de biomolécula, ¿sale? Por eso están implicados, pues precisamente en la degradación intracelular de biomoléculas, o sea, sustancias propias, sustancias de las que nosotros estamos hechos. Otro tipo de vesículas son los peroxisomas. Entonces, los lisosomas contienen a las enzimas necesarias para degradar todo de lo que nosotros estamos hechos. Pero, ¿qué pasa cuando a nuestro interior entra algo de lo que yo no estoy hecho? Una sustancia ajena. Bueno, pues ahí es donde van a actuar los peroxisomas, ¿no? Entonces, tienen una actividad enzimática por medio de procesos oxidativos, o sea, van a utilizar al oxígeno, ¿sí? Como un agente oxidante precisamente, robando electrones y de esa forma inactivando a lo que se conoce como radicales libres. El problema es que estos peroxisomas van a producir un agente oxidante muy poderoso que es el peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno hay que eliminarlo. Entonces, ¿qué contienen los peroxisomas? Peróxido de hidrógeno y a la enzima que es capaz de degradar a ese peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, pues van a llevar a cabo el metabolismo de sustancias que no son propias, ¿sí? Ahí les dejo este diagrama para que ustedes lo puedan checar y vean qué tipo de sustancias se degradan aquí. Entonces, pues aquí podríamos hablar de la endocitosis, la exocitosis, la fagocitosis, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya lo han profundizado seguramente en clases. Otro componente importante de la membrana, perdón, de la célula es la mitocondria. Esta mitocondria tiene una característica bien importante de que está formada por una doble membrana, muy parecido.
a lo que vemos en una bacteria. Entonces, en una mitocondria, nosotros vamos a encontrar dos membranas, una interna, ¿sí? Una membrana interna y otra membrana externa. Y entre esas dos membranas, al espacio intermembranal. Entonces, en el interior de la membrana interna vamos a encontrar un medio acuoso, así como el citosol, que es la matriz mitocondrial. Y en esta matriz mitocondrial, pues van a ocurrir todas las reacciones metabólicas de la respiración aeróbica. Por eso, la función de la mitocondria es la respiración celular, ¿sí? O sea, un conjunto de reacciones químicas que producen energía, ¿sí? Por medio de respiración celular. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, a ver qué hora tenemos. No, hombre, ya se nos acabó el tiempo, chicos. Bueno, me gustaría seguir explicándoles así con mucho detalle qué onda con la mitocondria, porque esto nos ayuda a entender lo que vemos más adelante en el tema de metabolismo, porque los que ya vieron metabolismo no me dejarán mentir, ¿no? Es necesario conocer con detalle la mitocondria para conocer todos los procesos que ocurren. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Y pues ya para no dejar las cosas tan feo a medias, pues vamos a dejarle por hoy ¿sí? Nos faltó un poco que hablar, ¿sí? Nos faltó un poco que profundizar en algunos organelos. Me hubiera gustado hablarles con mucho más detalle de los lisosomas, los peroxisomas, el aparato de Golgi y todo eso, ¿no? Pero pues ya se nos acabó el tiempo. Bueno, recuerden que la presentación que utilizamos en esta clase la van a tener en su grupo de Telegram, ¿sí? Para que la puedan descargar y la puedan estudiar. Y también les recuerdo que en ese grupo les dejé un enlace que los lleva a algunos libros que ustedes pueden descargar para que también profundicen un poquito sobre el tema, ¿no? Entonces, pues busquen por ahí cualquier libro de biología celular y ahí van a poder profundizar un poquito más al respecto, ¿sale? Bueno, ya está su presentación ahí en el grupo para que la puedan descargar, ¿sí? Para los que no tienen todavía el enlace, se los dejo aquí en el chat para que se puedan ir uniendo, ¿sí? Entonces, ya no hay excusa, ya llevamos un montón de seminarios, ¿sí? Entonces, únanse ya a ese grupo, ahí tenemos un montón de información. Únanse al grupo y vayan descargando todas estas presentaciones. Bueno, me hubiera gustado pues profundizar en algunos otros temas, pero pues el tiempo se nos fue muy rápido en esta clase, ¿sí? Ya en otro momento podemos profundizar en esos temas que nos hicieron falta. Bueno, chicos, entonces de mi parte es todo el día de hoy y pues nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.